Se nos termina una semana que es la primera semana de 2024. Una semana, como dicen en el campo, acontecida. Por lo bajo. Sí. O sea, una semana con muchísimas cosas que pasaron. Y yo diría que ustedes comprenderán que la diferencia entre un año y otro, además de ser una cuestión astronómica, es algo más bien administrativo también. Eso es así. Se cambian equipos. Pero la vida continúa. Uno es el mismo del 31 de diciembre al 1 de enero. No cambia tanto. Y la política tampoco cambia tanto. Y yo diría que se han producido dos hechos que son muy impactantes a mi juicio. Que yo creo que es el acuerdo con Sokimich, que se produjo a fines del año pasado, recién pasado, porque es muy duro que esta decisión solo la toma el presidente de la República, que es Gabriel Boric. Es muy duro que Gabriel Boric haya tenido un acuerdo, haya logrado un acuerdo con Julio Ponce Lerú. Hay un par de declaraciones que se contrastaron que el presidente en su momento, cuando era diputado, hablaba de un asco con todo lo que fue el financiamiento ilegal de la política, donde Sokimich estuvo inmiscuido, financiando de manera transversal campañas políticas. Hablaba de un asco esa situación, a pasar a referirse a un hito clave, el pacto con SQM. Lo importante es que todo el Frente Amplio Cuadrado, todo el Partido Comunista Cuadrado, no voy a hablar del PPD ni del Partido Socialista porque a ellos ya los conocemos y conocemos una actuación que lleva muchos años, pero que el Frente Amplio se haya cuadrado con Julio Ponce Lerú y con la decisión del presidente de la República muy duro, sin licitación. Fíjate, vamos a tener a este señor per secula seculorum por 30 años más, desde el 2030. Sin, creo yo, ninguna razón valedera. De verdad estoy convencido. Y además, con una práctica que han tenido que lo deberían haber inhabilitado para todo esto. Yo creo que las renuncias de Gabriel Boric son tan impactantes que realmente a muchos los tienen acongojados, por decirlo de alguna manera. Otros son incluso más duros y han dicho que simplemente no es que haya cambiado, sino que siempre fue así y que es posible que lo otro simplemente haya sido un engaño. Estas promesas de transparencia, de pulcritud, de honestidad frente a la clase política anterior. Y lo segundo, yo diría, son las reuniones secretas entre ministros en caso globista, porque ¿cuál es la explicación que se ha dado? Se ha dado que aquí no hay ninguna violación a la ley. Y yo creo que sí hay violación a la ley. Eso es lo primero. A mí no me cabe la menor duda. Pero quiero decir algo, que el presidente hoy día dio una declaración que a mi juicio es una declaración, escuché lo que voy a decir, porque quiero ser claro y no me estoy equivocando, autoinculpatoria del gobierno. ¿Se entiende lo que es autoinculpatorio? O sea, una declaración que es una confesión. ¿Qué dijo el presidente hoy día en una conferencia de prensa que me pareció también un poco vergonzosa? Dijo el presidente de la República que esto está en el marco de las instrucciones que ha dado a sus funcionarios, ministros, para llegar a acuerdos con el sector privado, ¿cierto? Acuerdos. Utilizó la palabra acuerdos. ¿Qué es lo que significa un acuerdo? El acuerdo es la conclusión de algo, es el final. Para que haya acuerdos, tiene que haber una exposición, tiene que haber una argumentación, una contraargumentación, una negociación para finalmente llegar a ese acuerdo. Lo que ¿Estoy diciendo algo especial? No. No, lo que dice el presidente fue que el mandato que él ha dado al gobierno y a los colaboradores, ministros, es reunirse con todas las actorías para lograr acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile. A veces nos ha tocado escuchar críticas porque no hay espacio de diálogo entre el gobierno y X actoría. Bueno, el mandato va a seguir siendo dialogar hasta que duela para poder sacar adelante todos los acuerdos. Para llegar a acuerdos. Eso es lobby. Porque ¿cuál es la explicación que han dado todos los ministros, los que hablaron, porque otros no hablan? Que eran conversaciones generales. Generales. Y aquí no se hablaba nada. En una conversación general, señores auditores, no se llega a acuerdos. Esta es una declaración autoinculpatoria.
A mí me encantaría saber si Dorothy Pérez, la Contralor General de la República, va a iniciar una investigación inmediatamente sobre esto. Aquí se tiene que saber quiénes fueron, porque aquí la ministra del Interior, Carolina Toá, utiliza el silencio, Janet Jara el silencio, que nos digan quiénes fueron, y ya que lo dijo el presidente, a qué acuerdos se llegaron o cuál fue la aproximación a la que llegaron. Pero aquí esto es lobby, porque esto se hizo ¿dónde? No en una oficina pública, sino que en la casa de un lobista. El lobista los convocó. Y no a un ministro, a 6, de distintos intereses. Estamos hablando desde la ministra del Interior, Carolina Toá, quien se dijo que había compartido en su momento cuando Salaquet fue alcalde, había relaciones, fue una conversación general. El canciller Van Claveren dijo que se había reunido con personas, lo invitaron, fue, no recuerda con quiénes se había reunido. No, mira, yo que hagan el ejercicio de acordarse, no es malo. Traten de acordarse con que cómo va a ser esto de que no se acuerda. ¿Cómo va a ser tan despistado que no sabe con quién habla? Bueno, claro. No, a ver, así no. Pero, ¿sabes? Primero, yo creo que los auditores, me encantaría que los auditores sepan que no hay ningún ministro que no haya sabido a casa de quién iban. Y me refiero no al nombre Pablo Salaquet, sino quién es Pablo Salaquet. Lo conoce todo el mundo, todos lo conocemos. Todos sabemos que es un lobista, esto no es ningún secreto, es ampliamente conocido entre ministros, gente que se dedica a la actualidad, a la política, todos lo sabemos. Pablo Salaquet es lobby, además está inscrito en el registro de los lobistas, pero todos lo sabemos que es así. Entonces ellos fueron a la casa de un lobista a hablar con empresarios y no nos vengan con la historia que empezaron a hablar de cosas generales que del tiempo, de las familias, contando chistes, una anécdota. No, fueron, lo dijo el presidente, a buscar acuerdos. Yo quiero saber qué acuerdos llegaron. Yo quiero saber cuánto avanzaron, si es que no llegaron, para lograr esos acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos de espaldas a la gente? Porque esto es secreto. Yo creo que las declaraciones de hoy día del presidente, a lo mejor los dijo sin pensar cuáles son sus consecuencias jurídicas. Las declaraciones del presidente son autoinculpatorias. Es complejo porque uno hubiese esperado del presidente un tono más autocrítico que ya no se había escuchado de parte de los ministros, porque existe una legislación. Que se reúnan con lobistas no está fuera de la ley, pero que no den cuenta de la información de esas reuniones sí podría estar fuera del marco de la ley, de acuerdo a la ley de lobby. Por ende, que se hayan reunido 6 ministros en ocasiones privadas, sin dar cuenta en el registro de que existe según la ley de lobby, y que hoy el presidente diga que no hubo ningún tipo de incumplimiento de la ley y que esto va para no recibir críticas porque no se llega a acuerdo, da cuenta de que la venda quizás que tienen en los ojos en este momento es bastante gruesa, porque la ley es clara. Y que 6 ministros se reúnan con empresarios y con lobistas y que no den cuenta en la ley de lobby hubiese sido un escándalo en periodos anteriores. Un escándalo que podría haber gatillado también en acusaciones constitucionales que el mismo Ejecutivo está criticando mucho, que las ha presentado la oposición a diestra y siniestra también sin ningún tipo de resultado positivo. Pero midamos con la vara a todos por igual. Porque si esto lo hubiese hecho un Andrés Chadwick, un Jaime Belolio, una Carla Rubilar, no sé qué hubiese pasado en el gobierno anterior. Acá sí hubo un incumplimiento. Estas reuniones, la ley establece que tendrían que haber sido informadas. Y fueron 6 ministros, no fue solamente uno. ¿Perdón, 6? ¿Por qué 6 y no más? Bueno, si se sabe que 6. Sí, eso está mejor, si no nos han dicho toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué temas se trataron? ¿Cuántos empresarios fueron? Insisto, ¿a qué acuerdos llegaron? Si no sabemos nada. La ministra Toá que hable, que no se dedique al silencio. Por favor, la próxima vez que hable, que parta diciéndonos esto. Después que hable todo lo que quiera hablar, pero parta por esto. La conferencia de prensa hoy día, un punto de prensa del presidente, fue una vergüenza. Lo hizo ante una barra brava, con abucheos. ¿Qué es eso? Solo aceptaron 3 preguntas.
Perdone, pero yo le voy a decir una cosa. En la Casa Blanca, la persona que está a cargo de las comunicaciones responde preguntas todos los días y durante mucho rato. El presidente de Rusia, ¿usted le gustará o no? Putin. Yo no tengo una buena opinión de él, pero todos los fines de año está 3 horas contestando preguntas. La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, estuvo contestando preguntas, 40 y tantas preguntas ahora, el 4, y tuvo que postergar ese punto de prensa porque estaba enferma. Entonces, contestó un montón de preguntas. Usted podrá decir miente, no miente, pero ahí están contestando aquí 3. Y no hablaba hace rato. Entonces, en medio de todo esto, y para decirnos que es lo mismo, que esto es legal, etcétera, pero no se permite la contrapregunta. Entonces así no se puede. Y en medio de una barra brava que yo creo que es una actitud deleznable para un punto de prensa. Así no se puede. Se dice que se respeta el trabajo periodístico, yo creo que no se respeta. Es así de simple. Entonces, ¿hay mucha cadena nacional? Sí, hay harta cadena nacional. Y nosotros las tomamos, porque me parece que el presidente tiene derecho a hablar y tiene derecho a que todos lo escuchen. Pero también tiene la obligación de responder, más aún con todo lo que está ocurriendo. Un programa de gobierno es una promesa. El programa de gobierno prometió transparencia, está escrito, textual. Prometió acceso a la información, prometió modificar la ley de lobby. ¿Dónde está la modificación? Y no me vengan a decir que es necesario modificar una ley para actuar de otra manera, porque basta un instructivo presidencial para actuar de otra manera. No es necesario modificar la ley. ¿Lo ha hecho el presidente o no? Porque está en el programa de gobierno. Y están las medidas que también se estipularon dentro de lo que fue la Comisión Jara Quemada en el presupuesto 2024 para poder avanzar en probidad y transparencia en todo lo que fue el escándalo del caso Convenios y que sigue siendo, básicamente. Se esperaba también que esas medidas pudiesen dar pie a nuevas medidas en transparencia, nuevas medidas en probidad. Muchos discursos se escucharon de la ministra vocera Camila Vallejo, del presidente de la República Gabriel Boric, de la misma ministra del Interior, pidiendo que esas medidas se aprueben, que se avanzara en el presupuesto para tener mayor transparencia. Pero parece que el discurso quedó un poco vacío cuando se ve que se conoce una reunión o de un lobista con el cual se reunieron, porque podrían haber sido muchas otras conversaciones generales, que de general nada, que quizás se tuvieron, de las cuales nosotros no estamos al tanto porque no están transparentadas. Sí, pero yo quiero agregar algo. Uno está hablando del gobierno, obviamente, porque fueron ministros los que se reunieron y el gobierno está protegiendo a sus ministros. Pero que hay otra parte, que son los grandes empresarios. ¿Qué hacen los grandes empresarios yendo donde Pablo Salaqueta a hablar con ministros? Ellos son tan responsables como los ministros. Y al igual que el presidente Boric, que protege a sus ministros, los dirigentes empresariales, Ricardo Mewes de la CPC, Juan Sutil, el expresidente de la CPC, justifican todo esto. Entonces, aquí el gran empresariado, que muchas veces se reúne con el gobierno para llegar a acuerdos como si ellos fueran los representantes de todo Chile o de todo el sector empresarial chileno, cuando no los han elegido todos los empresarios. Eso no es verdad. Lo han elegido unos cuantos grandes. Escuché a el vicepresidente de la SOFOFA, el primer vicepresidente de la SOFOFA, Asbun, también justificar todo esto. Claro, pues si él es un hombre de Luxic, pues, de Andrónico Luxic. Entonces, obviamente que están justificando todo esto, si les sirve, pues, todo esto. Entonces, ellos también son muy responsables. ¿Para qué decir lo que ha pasado con la derecha? Porque una vez más se comprueba que la derecha y el sector del gran empresariado están unidos. Tienen posiciones absolutamente coincidentes. Hay un tuit por ahí de José Antonio Casta, algo para cumplir, pero nada serio. La derecha absolutamente sometida a todo este esquema. Boric y su gobierno, el gran empresariado con sus dirigentes y la derecha, todos juntos en esto. ¿En qué queda el ciudadano? Usted, yo, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos saber? Y yo insisto, hay que saber a qué acuerdos se llegaron. Pero yo creo que no vamos a saber nada, entre paréntesis. ¿Quién se los va a exigir? A menos que haya un funcionario público
que en el uso de sus facultades y competencias lo exija e investigue. Posiblemente la Contraloría, pero la Contraloría hay un problema. Dorothy Pérez, imaginemos que empieza a investigar. ¿Tú crees que es subrogante? Sí, que la van a elegir Contralora, ¿no? O sea, ninguna posibilidad. O sea, si tendría que investigar a los que la tienen que elegir. Y ese es el dilema que tiene, yo creo, Dorothy Pérez en estos momentos. ¿Va a investigar o no va a investigar después de lo que dijo el presidente hoy? ¿Va a operar la institucionalidad o no? ¿La esperanza es lo último que se pierde, dicen? No sé. Bueno, pero ahí ya estamos casi cayendo en argumentos bíblicos.